Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaban, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Más tarde, Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había muchas de esas clases de gente entre los seguidores de Jesús. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos por qué come con semejante escoria. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita de médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza ahí donde te encuentras. Espíritu Santo, hoy necesito de tu intervención. Hoy hablaremos de la sanidad del alma, de la sanidad del pecado. Y eso es algo para lo que estoy increíblemente, soy pobre para poder hablar de eso. Necesito de lo que tú tienes para darnos. Que así sea en la vida de cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Para aquellos que no me conocen, mi nombre formal es Eliud Morales, pero mis amigos me llaman Pastor Sammy. Y tengo el privilegio de pastorear esta hermosa congregación junto a mi familia. Y hoy estaré compartiendo acerca de un mensaje que he titulado Sanidad para el alma, el diagnóstico que lo cambia todo. Y es un seguimiento del mensaje que nos predicó Pastor Miguel hace unos domingos atrás, en donde nos expuso la sanidad para la vergüenza. Y mientras me estaba preparando para este mensaje, el Espíritu Santo me hizo me hizo darme cuenta de que esta sanidad del alma, esta sanidad del pecado, es algo de lo que me está sanando a mí. Es un proceso que está pasando en mi vida y es un proceso en el que está pasando también la vida de esta iglesia. ¿Alguien más aquí ha tenido la experiencia donde vas al médico creyendo que todo está bien y de repente te dice algo que te cambia la vida entera? Pues hace unos años comencé a perder mi capacidad de hablar. Imagínense, un pastor que no puede hablar. Fui donde un especialista de la garganta esperando que me dijera: eso es algo bien sencillo, te tomas estas pastillas y ya. Pero cuando me dio el diagnóstico, todo cambió. Disfonía por tensión muscular. El doctor entonces procede a explicarme que mi cerebro estaba reclutando los músculos de la garganta de forma involuntaria, creando una tensión que me impedía hablar normalmente.
Lo más confrontador de eso fue cuando me dijo: pastor, esto se desarrolló debido a su manejo inadecuado del estrés y la ansiedad. Y ahí mismo, sentado en aquella oficina, mientras me puse a buscar en Google qué era ese diagnóstico que me estaba dando, me di cuenta que mi vida no volvería a ser igual. No solo tendría que ajustar mi manera de hablar y predicar, sino que tendría que enfrentar una realidad que había estado evitando hasta ese momento. Y es que había algo operando en mi interior, la ansiedad, que no podía controlar con mi fuerza o voluntad, ni con mi conocimiento bíblico. Fue en ese momento donde dejé de ser el pastor Eliud, el pastor que lo tenía todo bajo control, y me convertí simplemente en Sammy, en Samito, un ser humano vulnerable que necesitaba ayuda desesperadamente. Y quiero que me escuches bien. Hay momentos en la vida donde el diagnóstico correcto lo cambia absolutamente todo. Y hoy Jesús nos da el diagnóstico sobre la condición de nuestras almas que puede transformar completamente nuestra perspectiva de nosotros mismos, sobre Dios y sobre lo que realmente significa vivir, celebrar la vida en comunidad de manera auténtica. Si regresamos entonces a Marcos 2, versículo 13, vemos que Jesús sale de nuevo a la orilla del lago y enseña a las multitudes que se acercaban a él. Y mientras caminaba, ve a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Le dice: sígueme y sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó y lo siguió, y más tarde, ese mismo día más tarde, Leví invita a Jesús y a sus discípulos a comer, a una cena en su casa junto a sus amigos, cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Y el autor del Evangelio de Marcos nos da una nota al calce que encuentro muy interesante. Él escribe: había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Y quiero que mentalmente nos fijemos ese cuadro. Jesús está junto al lago enseñando a las multitudes, pero entonces se detiene, ve a Leví, y ¿saben qué me llama la atención? Que Leví era literalmente ese tipo de persona despreciada en su comunidad, de hecho, de los más despreciados en su comunidad. Los cobradores de impuestos en los tiempos de Jesús no eran como los cobradores de Hacienda aquí en Puerto Rico. Aunque ya para algunos de nosotros eso es suficientemente traumático. No, estos tipos eran peor. Eran traidores de profesión. Cobraban impuestos para Roma, el imperio que tenía oprimido al pueblo de Israel, y como si fuera eso poco, se enriquecían robándole a su propia gente. En otras palabras, Leví era el tipo de persona que cuando caminaba por la calle, la gente cruzaba al otro lado para no tener que encontrarse con él. Era el que no recibía invitaciones de cumpleaños, de bodas, el que no podía entrar al templo, el que sus propios familiares lo habían borrado del árbol genealógico. Pero Jesús lo mira
no con desprecio, no con lástima, sino con amor radical. Y le dice esas palabras que cambian destinos por completo. Le dice, sígueme. Y lo invita a ser su discípulo. Y aquí es donde la historia se pone increíble. Porque Leví, este hombre que la sociedad religiosa había declarado como un caso perdido, se levanta inmediatamente y lo sigue, sin preguntas, sin condiciones, sin decir, déjame arreglar mi vida primero. Y quizás algunos de nosotros aquí o escuchándonos a través de las diferentes plataformas se encuentran luchando con esa misma tensión que Leví estuvo luchando. Su vida hasta ese momento era el resultado de una secuencia arrolladora de malas decisiones, una mala decisión tras otra, que había producido una secuencia de malas consecuencias, una tras otra. Y al mismo tiempo ha escuchado la voz de Jesús extenderle la invitación para seguirlo. Y quizás si tú te encuentras luchando con esa tensión, a lo mejor preguntes, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es el próximo paso? Pero hay algo aquí muy importante que Marcos incluye en el relato acerca de esa cena, algo que ni Lucas ni Mateo mencionan en sus evangelios. Marcos nos dice, había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. ¿Se dan cuenta de las implicaciones explosivas que tienen esas palabras? Juan Marcos no creo que haya escrito eso por casualidad. Está diciéndonos algo fundamentalmente sobre la naturaleza de la comunidad que se estaba formando alrededor de Jesús. Y al leer esas palabras y traer esas implicaciones en nuestro compromiso de celebrar la vida en comunidad, me viene el siguiente pensamiento a la mente. El siguiente pensamiento que yo me estoy diciendo. Y es que si predicas la versión del evangelio que Jesús predicaba, vas a traer al mismo tipo de gente que Jesús atrajo. ¿A qué me refiero con esto? Que Jesús no atrajo principalmente a quienes pensaban que tenían su vida resuelta. No atrajo a los expertos religiosos que tenían todas las respuestas. Atrajo a los quebrantados, a los marginados, a los que la sociedad había etiquetado como casos perdidos. Y eso, mis hermanos, son buenas noticias para mí, son buenas noticias para ti, son buenas noticias para todos. Porque tal parece que Juan Marcos, en el relato, mientras me lo imagino el apóstol Pedro dictándoselo para que él lo escribiera, él dice, yo quiero que la gente 1000 años, mucho tiempo después de aquí, recuerde que si se encuentran siendo pecadores de mala fama, respondiendo a la invitación que Jesús les está haciendo de seguirles y de ser sus discípulos, si ese es tu caso, te encuentras en muy buena compañía. Porque ese era el caso de muchas de las personas que se convirtieron en seguidores de Jesús.
aquí en Iglesia Teópolis, esa es exactamente la clase de comunidad que queremos ser. Una iglesia donde los levíes de Mayagüez y Puerto Rico entero se sientan en casa. Donde los que han sido rechazados por la religiosidad encuentren una mesa que ya tiene un espacio reservado para ellos. Pero de repente llegan los fariseos, los expertos religiosos, los que supuestamente tenían su vida bajo control, los que tenían una opinión políticamente correcta, una opinión bíblica acerca de todo lo que les rodeaba, y se escandalizan completamente. Mira lo que hacen en los próximos versos. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, los vieron comer con cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos, ¿por qué come con semejante escoria? Fíjense en la pregunta que hacen. ¿Por qué come con semejante escoria? Esas palabras son fuertes, ¿verdad? Y en el griego original, la palabra que usan es aún más fuerte. Básicamente, se podría traducir en ¿por qué come con esa basura humana? ¿No es interesante esa perspectiva, esa manera de ver la gente que tenían esos expertos religiosos? Ellos no podían entender cómo el maestro se asociaba con esa clase de gente. En su mente religiosa, Dios estaba claramente del lado de los buenos y de los que se portaban bien, de los que tenían sus vidas organizadas. Gracias. Y sus devocionales al día. ¿A qué me refiero con esto? Los fariseos operaban bajo una teología de comportamiento. Creían que si seguían las reglas correctas, hacían las cosas correctas y se mantenían alejados de las personas incorrectas, entonces automáticamente estarían bien con Dios. Y para ser justos con ellos, eso era exactamente lo que se les había enseñado acerca del pecado. Para estos maestros religiosos, el pecado era principalmente algo externo. Acciones específicas, las cuales debía recibir perdón, y por eso hacían sacrificios y mantenerse alejados. Por eso tenían rituales de purificación. Por eso esas reglas de separación y estructuras religiosas para lidiar con la contaminación del pecado. En el mundo de los fariseos, la santidad se medía por la distancia. Mientras más lejos estuvieras del pecado y de los pecadores, más cerca estabas de Dios. Pero entonces Jesús habla y con una frase revoluciona completamente nuestra comprensión del pecado y la salvación. Miren qué manera de ilustrar el problema principal que tiene la humanidad en su lucha contra el pecado. Vayamos al verso 17. Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita del médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y hay varias cosas
que me llaman la atención acerca de ese verso 17. La primera es que aquí encontramos el diagnóstico más radical en toda la historia de la humanidad sobre la naturaleza del pecado. Y quiero que escuchen esto bien. Jesús no vino como un maestro de comportamiento, sino que se presenta como un médico del alma. ¿Y saben cuál es la diferencia? Es que un maestro te dice qué hacer para mejorar tu conducta, pero un médico te diagnostica qué tienes en tu interior y te ofrece sanidad desde adentro hacia afuera. Lo segundo que me llama la atención profundamente es que Jesús nos presenta el pecado como una enfermedad mortal del alma que solo Él puede sanar. Piensen en las implicaciones de esa metáfora. Cuando tienes una enfermedad terminal, no la puedes curar con fuerza de voluntad. No la puedes vencer con más disciplina o mejores hábitos. Necesitas una intervención médica externa. Necesitas un médico que tenga el poder y el conocimiento para sanarte. Quizás entre nosotros hayan personas que, al igual que los fariseos, piensan que su problema fundamental en la lucha contra el pecado son sus acciones. En ese grupo yo estaba. Por eso se sienten que necesitan más reglas, más disciplina, más separación de las tentaciones. Y sí, pero no es exclusivamente eso lo que nos ayuda en nuestra lucha contra la enfermedad mortal del alma, el pecado. Porque por otro lado, vemos a los amigos de Leví que sabían instintivamente que su problema era mucho más profundo. No necesitaban modificar su comportamiento, necesitaban una transformación radical del corazón. Y quiero que tomes nota de esto, que le saques fotos, que lo grabes en tu mente, porque es un pensamiento que nos va a ayudar en este caminar, en esta lucha contra el pecado que todos nosotros tenemos. Y es que el pecado no es solo algo que hacemos. Es un poder mortal que opera en lo más profundo de nuestro ser. No es simplemente un problema de comportamiento que se arregla con más esfuerzo. Es una condición terminal del alma que requiere intervención divina de Jesús. Porque aquí está la gran diferencia. Si tu problema es de comportamiento, tu solución es el esfuerzo personal. Pero si tu problema es una enfermedad mortal, tu única esperanza es un médico que tenga el poder para sanarte. ¿Se dan cuenta por qué los fariseos se molestaron tanto? Porque Jesús prácticamente les estaba diciendo: con toda tu religiosidad, con todas tus reglas, con toda tu separación, están igual de enfermos como los cobradores de impuestos. La única diferencia era que los pecadores sabían que estaban enfermos, pero los fariseos se creían sanos. Mis hermanos, existe una versión del evangelio y probablemente muchos de nosotros ya hemos sido expuestas a esa versión, donde el pecado se vence modificando tu conducta, estableciendo más reglas para mantenerlo bajo control y manteniéndote separado de todo lo que se pueda contaminar. Ese evangelio de portarse bien, de esforzarse más, de mantenerse puro.
Pero leen la versión de Jesús del Evangelio. Lo que vemos aquí en la mesa con Leví y los pecadores es que el pecado no es una conducta que debes mantener bajo control. Es una enfermedad mortal del alma que solo Jesús puede sanar. ¿Se dan cuenta de la diferencia radical entre estas dos cosas? Y una vez que nos contestemos esa pregunta, podemos comenzar a ver la verdad que puede cambiar completamente nuestra perspectiva sobre la vida cristiana. La iglesia no es un club de personas moralmente superiores a otras. Es un hospital de almas que han reconocido su enfermedad terminal y han venido al único médico que puede salvarles. Si predicamos nuestra versión del Evangelio de modificar la conducta, atraerás a las personas que creen que pueden arreglarse a sí mismas. Pero si predicas la versión del Evangelio de Jesús, atraerás exactamente a la gente que Jesús atrajo, a los quebrantados que saben que necesitan un médico. La diferencia entre estas dos versiones del Evangelio no es solo la teología. Determina completamente el tipo de comunidad que formas y el tipo de personas a quien atraes. Por eso, creo que cada uno de nosotros tenemos que contestarnos cuál evangelio has estado viviendo. ¿El de portarse mejor o el de ser sanado del alma? Porque los creyentes del primer siglo habían entendido eso, estaban profundamente convencidos de que el pecado era una enfermedad mortal del alma de la cual debían ser sanados. Es por eso que el apóstol Pedro podría escribir cosas que a primera vista parece contradecir todo lo que acabamos de decir. Mira lo que escribe en Primera de Pedro capítulo 1, en la Nueva Traducción Viviente. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. Esa es la exhortación que todos estos enfermos del alma debemos aspirar. A ser santos en todo lo que hacemos. Y alguien podría pensar, espérate un momento, pastor, ¿no suena esto exactamente como el evangelio de portarse mejor? Sean santos en todo lo que hagan. ¿No es esto precisamente lo que los fariseos estaban tratando de hacer? Pero cuando nos fijamos cuidadosamente, podemos encontrar que hay algo crucial en esa exhortación del apóstol Pedro. Pedro no está diciendo sean santos para que Dios los elija y los ame. Está diciendo sean santos porque Dios ya los eligió. Y ahí vemos la diferencia. La santidad no es la causa de su relación con Dios, es la consecuencia de que Él ya los sanó y los eligió. Escúchame bien, cuando Jesús te sana del poder del pecado, la santidad no es algo por lo que tienes que esforzarte para lograr, es algo que naturalmente fluye de un corazón transformado. Es como mi experiencia con la condición de la voz.
Cuando entendí que mi problema del habla era causado por la ansiedad, busqué la sanidad de la prisa, estableciendo espacios de gracia donde me hago disponible al Espíritu Santo para recibir su sanidad del alma en los tiempos de descanso. Mientras más descanso en el Espíritu, más sanidad recibo. Y mientras más sanidad recibo, más natural se vuelve a hablar con claridad. De modo que la claridad en mi voz es el resultado de esa sanidad del Espíritu. No es la causa de la sanidad. En otras palabras, Pedro está diciendo, ustedes que han sido sanados del pecado por el gran médico, ahora vivan como las personas sanas que son. Reflejen la naturaleza de quien los sanó. Y quiero que prestes atención al siguiente pensamiento. La santidad bíblica no es la modificación de comportamiento a través del esfuerzo, sino que es la transformación del corazón a través de la sanidad divina que solo encontramos en Jesús. Ahora bien, existe una pregunta práctica que tenemos que hacernos. Si el pecado es realmente un poder que opera en nuestras almas como una enfermedad mortal, ¿cómo exactamente recibimos esa sanidad de Jesús? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo funciona este proceso de sanidad del alma? Porque una cosa es reconocer que estamos enfermos y otra muy distinta es saber qué hacer al respecto. Jesús nos da 4 herramientas específicas para recibir su sanidad. Y aquí está la primera herramienta para aquellos que están tomando nota. Se trata de algo mucho más profundo. Hay una diferencia crucial entre el pecado, el poder operante que trabaja en nuestras almas como una enfermedad mortal, y los pecados, la expresión de ese poder operante en nuestras decisiones y acciones. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría de nosotros hemos crecido pensando que nuestro problema con Dios son los pecados, las cosas malas que hacemos. Mentimos, nos enojamos, codiciamos, juzgamos. Y nuestra respuesta natural es, tengo que dejar de hacer esto. Tengo que portarme mejor. Tengo que tener más fuerza de voluntad. Pero Jesús nos está diciendo algo revolucionario. Tu problema real, Sammy, tu problema real, iglesia, tu problema real, persona que me escucha, no son los pecados que cometes, sino el pecado que opera dentro de ti como un poder. Escúchenme bien, los pecados son solo los síntomas. El pecado es la enfermedad mortal. Y en mi experiencia, durante años luché con los síntomas y las expresiones de cómo operaba la ansiedad en mi vida, pero no fue hasta que el doctor me ayudó a entender que había un poder operante detrás de todos esos síntomas, un patrón de pensamiento, una manera de procesar el estrés, una vida sin límites sanos y saludables a la cual me estaba exponiendo desde pequeño. No fue hasta que eso se hizo claro en mi vida que pude comenzar a experimentar la verdadera sanidad. Pero mientras no abordemos el poder operante del pecado, esa inclinación hacia la rebelión, esa tendencia a confiar en ti mismo en lugar de Dios, esa búsqueda de identidad en cosas que no son Jesús, vas a seguir luchando
contra los mismos síntomas una y otra vez. Y aquí hay algo que me voló la mente cuando lo entendí. Nuestra lucha contra el pecado no se trata simplemente de dejar de hacer cosas malas. Se trata de pasar de operar bajo el dominio del pecado al dominio de Cristo y la libertad verdadera que encontramos en Él. Y esta pregunta es una reflexión personal que hago. Trato de contestarme lo más sinceramente posible esto. ¿En qué áreas de mi vida has estado luchando contra los síntomas en lugar de buscar sanidad para la raíz? ¿Dónde has estado confiando en tu esfuerzo personal en lugar del poder sanador que Jesús te transfiere a su dominio de libertad? El primer paso hacia la sanidad, mis hermanos, es reconocer que necesitas algo mucho más profundo que la modificación del comportamiento. Necesitas cambiar de señorío. ¿A qué me refiero con eso? Porque el mismo Jesús en Juan 8 dijo lo siguiente: les digo la verdad. Escuchen bien esto. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Fíjense que Jesús habla del pecado como un poder operante que nos señorea. Por eso decía cosas como: todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Lo que significa que existe la posibilidad real de que algunos de nosotros nos encontremos luchando con la siguiente tensión. Hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, pero seguimos viviendo bajo el señorío del poder operante del pecado. Piense en las serias implicaciones que eso tiene. Hay áreas de nuestras vidas, incluyendo a los pastores, hay áreas de nuestras vidas que hemos sometido a Jesús diciendo: yo te declaro como mi Salvador. Pero hay áreas en nuestras vidas en donde quien señorea es el poder operante del pecado. Y vivimos en esa tensión en la que queremos que Jesús sea nuestro Salvador. Pero hay áreas en nuestras vidas que en el señorea es otro. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo identificamos si estamos operando bajo el dominio del pecado o el dominio de Cristo? Estos son los indicadores en mi vida. Estas son las cosas con las que lucho. Y me hago vulnerable aquí porque tengo tengo una idea pequeña en la que creo que algunos de ustedes se pueden identificar. Tengo un pequeño presentimiento. Esta es la herramienta número 2. Préstale atención a los síntomas. Préstale atención a los síntomas. Los síntomas del alma siempre van a revelar quién está realmente en el trono de tu corazón. Durante esta semana, mientras me preparaba y reflexionaba en mi propia experiencia y lo que he observado en mis años de pastoral, me di cuenta que hay síntomas específicos que nos indican cuando estamos operando bajo el señorío del pecado versus el señorío de Cristo. Y quiero que me escuchen bien. No se trata
de si experimentas estas luchas o no, porque todos las experimentamos. Se trata de cuál es el patrón dominante en tu vida, hacia dónde te diriges y a quién acudes cuando enfrentas esto. Y quiero exponer los síntomas de mi alma enferma y lo que encuentro en Jesús, en esa sanidad del alma. Y el primero de eso es la inmoralidad sexual. Usar la sexualidad para satisfacer necesidades emocionales o físicas fuera del diseño de Dios. El matrimonio entre un hombre y una mujer. Lo que siempre termina deshumanizando a otros. Versus lo que encuentro en Jesús. Pureza y benignidad. Honrar la sexualidad como el regalo sagrado y tratar a otros con la dignidad que merecen como imagen de Dios que son. La segunda es la vergüenza. Esa voz tóxica que susurra constantemente, no eres suficiente y nunca vas a ser suficiente. Versus el perdón que encuentro en Jesús. Descansar profundamente en tu identidad como hijo, como hija amada. La esclavitud. Cuando las adicciones, el dinero o cualquier otro ídolo te controlan y toman decisiones por ti. Versus la libertad verdadera que encuentro en Jesús. Tener el poder real de decir no a lo que antes me dominaba. El falso yo. Vivir actuando en un personaje para ganar la aprobación de otros. Versus la autenticidad, la libertad de ser quien Dios te diseñó para que fueras. La ansiedad y la prisa. Vivir en modo de supervivencia constante, siempre corriendo hacia la próxima meta, versus la paz y la paciencia del espíritu. Confianza tranquila en el tiempo y el propósito perfecto de Dios. La insatisfacción. Buscar llenura en cosas, en placeres o hasta en causas nobles que nunca satisfacen completamente versus la plenitud en Cristo. Ese contentamiento profundo que solo viene de estar, de sentirnos, de sabernos completos en Cristo. En temporadas he luchado con la depresión. Esa oscuridad del alma que roba la esperanza y hace que todo se sienta pesado y sin sentido. Versus el gozo, una alegría en el alma que permanece aún en medio de las tormentas de la vida. Y por último, la autosuficiencia. Esa mentalidad de yo lo tengo todo bajo control. No te preocupes, yo estoy bien. No necesito ayuda de nadie. Versus la gracia y la vulnerabilidad que encuentro en Jesús. La humildad hermosa de reconocer que necesitas tanto a Dios como a otros. Y esto, mis hermanos, no es algo nuevo. El apóstol Pablo ya había identificado estos mismos patrones hace 2000 años en Gálatas 5. Él contrasta los frutos de la naturaleza pecaminosa con el fruto del Espíritu Santo. Fíjense que Pablo no dice, estos son pecados que tienes que evitar, sino dice, estos son los resultados cuando sigues la naturaleza pecaminosa. Son síntomas de bajo qué señorío te encuentras viviendo, operando. Y mientras repaso esta lista, tengo que contestarme cuáles son los síntomas que reconoces como patrones dominantes en tu vida.
¿En cuáles áreas sientes que el poder del pecado todavía tiene ese señorío sobre ti? ¿Dónde necesitas experimentar esa transferencia hacia el dominio de Cristo? Porque el diagnóstico honesto es el primer paso hacia la sanidad. Mis hermanos, no podemos ser sanados de lo que no estamos dispuestos a reconocer. Pasamos entonces a la herramienta número 3. Ven a la mesa tal y como eres. Ven a la mesa como si se tratara de que Leví, el publicano, el cobrador de impuestos, te haya invitado a la cena. Porque lo que me llama la atención es que Leví no esperó arreglarse para invitar a Jesús a cenar. No esperó dejar de ser un cobrador de impuestos. No se fue a un retiro espiritual. Escúchame bien, la mesa de Jesús no es para los que ya están sanos, sino para los que reconocen su necesidad de sanidad. Y aquí en Teópolis somos una comunidad de enfermos del alma que nos hemos formado alrededor de la mesa del gran médico. Su pastor, como un ex cobrador de impuestos, fue el primero en encontrar sanidad y responder a la invitación de Jesús. Y ustedes son los invitados a la mesa. Yo no estoy aquí como pastor porque tengo todo resuelto. Tampoco soy el ayudante del médico. Yo no soy el enfermero, ni siquiera soy el recepcionista. Estoy aquí porque soy el primer enfermo que reconoce su necesidad desesperada de sanidad. Y ¿saben qué es lo hermoso de esto? Que cuando venimos a la mesa, como somos, con nuestras luchas, con nuestras adicciones, con nuestros fracasos, con nuestras preguntas, encontramos y nos damos cuenta de que no estamos solos. Encontramos una comunidad de otros enfermos del alma que también están siendo sanados desesperadamente por el mismo médico. Entonces debemos reflexionar y contestarnos qué máscara necesitas quitarte para venir auténticamente a la mesa de Jesús. ¿Qué parte de tu enfermedad has estado tratando de esconder? Porque esto nos lleva a la última herramienta. La herramienta 4 es que confíes en el proceso de sanidad. La sanidad del alma no se trata de un evento de una vez. Yo hubiese querido que esa fuera la historia de mi vida, porque hay esos casos donde la gente pasa al frente, le imponen las manos y quedan sanos. Ese no es mi caso. Ha sido un proceso que me ha durado toda la vida. Y yo sé lo que se siente estar frustrados con Dios porque esperamos sanidad instantánea. Oramos una vez y esperamos que la ansiedad desaparezca. Oramos una vez y esperamos que las adicciones desaparezcan. Leemos un versículo y experimentamos y pensamos ya somos libres. Pedimos perdón y esperamos que la vergüenza se evapore. Pero Jesús, nuestro gran médico, trabaja diferente. Él nos sana desde adentro hacia afuera, en comunidad, a través de un proceso que requiere nuestra participación activa. Con el tiempo he descubierto que mi proceso de sanidad del pecado incluye lo siguiente: el diagnóstico honesto, reconocer la verdad de nuestra condición, el medicamento diario, tiempo consistente en la palabra y oración, terapia comunitaria, vida auténtica en comunidad con otros enfermos
y el seguimiento regular. Y esto en esta generación individualista suena como algo muy peligroso, pero déjeme decirle que sin esto ese proceso no se completa. Rendir cuentas y la evaluación constante. Los cristianos del primer siglo le decían: confiésense los pecados unos a otros. ¿En qué áreas de la vida has estado esperando sanidad instantánea en lugar de confiar en el proceso? ¿Qué parte del tratamiento has estado evitando? Porque quiero terminar entonces en cómo ponemos esto en práctica. Estas herramientas comenzando desde ya. En esta semana, hazte un chequeo del alma. Toma un tiempo esta semana para hacer una evaluación honesta, usando esos síntomas que mencionamos, no para condenarte, sino para identificar dónde necesitas que Jesús sea tu médico. Lo segundo, identifica tu mesa. ¿Quiénes son las personas en tu vida que necesitan una invitación a la mesa de Jesús? Como le vi, cuando experimentamos la gracia, nos convertimos en anfitriones de ella. Número 3, busca tu comunidad de sanidad. Si no estás en un grupo pequeño, únete a uno. Si no tienes personas con quien puedes ser auténtico sobre tus luchas, búscala. La sanidad sucede en comunidad, nunca cuando estamos aparte de ella. Y practica la vulnerabilidad santa. Esto suena aterrador. Pero en lugar de pretender que tienes todo bajo control, practica compartir una lucha real con alguien de confianza esta semana. Busca a quien debes rendirle cuenta de tu proceso de sanidad del pecado. Esta semana, de hecho, ya está en la aplicación Iglesia Teópolis una guía de reflexión diaria para los próximos 7 días sobre estos 8 síntomas del alma enferma, con preguntas específicas y versículos para meditar cada día. ¿Por qué 7 días? Porque cada domingo nosotros somos inspirados, somos confrontados, somos iluminados por la palabra de Dios. Y eso está bien, pero la verdadera transformación se da entre los días, entre domingo y domingo, en lo que hacemos con esa palabra. Y por eso proveemos herramientas que te ayuden, que te guíen en ese proceso de reflexión y de invitar al Espíritu Santo a sanarte en el alma, en lo más profundo. Y estas son algunas preguntas de reflexión con las que quiero terminar. ¿En qué área de mi vida he estado actuando como un fariseo? Confiando en mi comportamiento en lugar de buscar sanidad. ¿Qué máscara necesito quitarme para venir auténticamente a la mesa de Jesús? ¿A quién necesito invitar a experimentar la gracia que yo he recibido? ¿Y cuál es mi próximo paso si deseo ser libre y sano del pecado? Familia, quiero que se lleven esto claro. Teópolis no es una comunidad de personas perfectas tratando de mantenerse perfectos. Somos una comunidad de enfermos que hemos reconocido nuestra desesperada necesidad de sanidad del gran médico. Y nos hemos formado alrededor de su mesa. Y en medio de esa tensión, la cual cada uno de nosotros hemos recibido la invitación del doctor del alma a seguirlo y a recibir su sanidad, pero todos necesitamos la sanidad del alma.
Por eso quiero cerrar con esta cita central que resume el mensaje, o por lo menos eso pienso yo. La cita central lee de la siguiente manera: no vinimos a Jesús porque éramos buenos, vinimos porque estábamos enfermos. Y esa, mis hermanos, sigue siendo la única razón por la que permanecemos. Teópolis existe porque hemos descubierto que la mesa de Jesús siempre tiene un espacio para transformar y sanar a un enfermo más. Me gustaría que apaguen las luces y que cada uno de nosotros podamos responder a este llamado a ser sanados del alma. Escribí estas palabras como una bendición, como algo que me gustaría que suceda en la vida de cada uno de nosotros. Pensando en el tipo de iglesia que queremos ser, cómo nos queremos dar a conocer y cuál es el espacio que haremos para las personas que necesitan, al igual que nosotros, esa sanidad del alma. Y mientras las leo, me gustaría que le hicieras parte de tu oración. Y al final respondamos cantando la canción, la última canción que cantamos en el devocional. Si quieres pasar al frente, si quieres hacerlo en tu silla, si quieres ponerte de pie, como quieras responder, permítale al Espíritu Santo hacerte disponible para que Él intervenga en tu ser y en tu alma. Señor Jesús, nuestro gran médico, gracias porque no viniste para los que se creen sanos, sino para los que reconocemos que estamos enfermos. Te pedimos que en esta semana nos des el valor para quitarnos nuestras máscaras, para reconocer nuestra necesidad auténtica y confiar en tu proceso de sanidad. Ayúdanos a ser como Leví y sus amigos, no solo receptores de tu gracia, sino anfitriones que invitan a otros enfermos a tu mesa. Que esta comunidad de Teópolis sea conocida no por pretender la perfección, sino por nuestra auténtica dependencia de ti. Señor, te pedimos desesperadamente que sanes nuestras almas. Sana nuestra vergüenza con tu perdón, nuestra esclavitud con tu libertad, nuestra ansiedad con tu paz. Queremos caminar juntos en este proceso de transformación, sabiendo que tú estás obrando en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, quien ha comenzado la buena obra en cada uno de ustedes y va a continuarla hasta perfeccionarla en su segunda venida. En el nombre de quien es nuestro médico, nuestro Salvador, nuestro sanador y nuestro Señor. Amén y amén. Cantemos juntos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con cada uno de ustedes.